We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. Nos acercamos al 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Un hito en la historia cuyo objetivo primero fue poner en el centro de la protección internacional nada menos que la dignidad de las personas. Se basa en el principio de universalidad e indivisibilidad, es decir, en que todas las personas deben disfrutar de todos los derechos humanos. La protección de los derechos humanos no es un concepto estático y está en constante evolución. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX y especialmente en las dos últimas décadas, se han ido reconociendo nuevos derechos en el marco internacional, a los que se ha llamado de tercera, incluso de cuarta generación. Son declaraciones sectoriales que protegen los derechos de colectivos discriminados, grupos de edad, minorías étnicas o religiosas, países del tercer mundo, afectados por alguna de las múltiples manifestaciones de la discriminación económico-social. Se desarrollan nuevos conceptos como diálogo norte-sur, protección del medio ambiente, respeto y conservación de la diversidad cultural y del patrimonio cultural de la humanidad, entre otros muchos. En los últimos años se ha incorporado en su ámbito el impacto de la actividad económica y de la empresa. Lo ha hecho bajo el paraguas de un nuevo enfoque denominado responsabilidad social de las empresas, también conocido como responsabilidad social corporativa. Es un concepto, yo diría, revolucionario, que puede implicar que la empresa sea un agente fundamental de una sociedad cohesionada, de una sociedad ética, de una sociedad justa, sostenible. La empresa siempre ha estado relacionada con la sociedad, pero hasta hace casi muy poquito tiempo, antes de la globalización, en un triángulo muy simplificado: accionistas, trabajadores y clientes. Pero ahora la empresa es algo que está penetrado por multitud de protagonistas: consumidores, inversores, proveedores, también clientes, claro, trabajadores, comunidad. Hay un montón de medios de comunicación. Hoy la empresa es como un invernadero. Todo el mundo la ve, todo el mundo la mira, todo el mundo la observa. Hoy hay 5.000 millones de teléfonos móviles. Hay una red de Internet que nos cuenta todo. Si una empresa textilera está trabajando en Bangladesh o en Perú o en Marruecos en condiciones infrahumanas para las mujeres que trabajan allí, podemos saberlo y podemos castigarla. Y eso importa a las empresas. El respeto de los derechos humanos es uno de los tres pilares en los que se fundamenta la responsabilidad social de la empresa, junto con el medioambiental o el sociolaboral. Posiblemente hasta ahora el más sensible ante la opinión pública, pero no es un concepto totalmente nuevo. Parte de la ética como filosofía inspiradora. En las empresas no es que tengamos ahora cosas nuevas que tienen que hacer o investigar o aportar, etcétera, no. Lo que tienen que hacer es las cosas de una manera diferente. Y esa manera diferente, siguiendo a Aristóteles, implica que, tal y como él nos explicaba, las virtudes son aspectos de la vida del ser humano con los que no se nace, no son consustanciales a la naturaleza humana. Uno no nace bueno o malo por naturaleza, ¿no? Sino que las virtudes, al practicarlas, nos permiten ir avanzando en eso que él llama una buena vida. ¿Cómo traducimos esto al mundo de la empresa? Pues en el mundo de la empresa los que tienen que tener esas virtudes son los directivos, son los líderes, los que deben dar ejemplo. De nada sirve que en una empresa se implemente un código de conducta, por ejemplo, con una serie de exigencias para los empleados, si el directivo no cumple mínimamente con ese código de conducta, ¿no? Es lo que nos decían nuestros padres, ¿no? Hay que dar ejemplo, hay que dar ejemplo. Pues eso tienen que hacer los directivos, dar ejemplo. Mientras la empresa, especialmente las grandes corporaciones y empresas supranacionales, incorporan en su agenda la responsabilidad social y crean departamentos para ponerla en práctica, la realidad es que existen situaciones de controversia en algunas actuaciones o actividades económicas y empresariales, y que se realizan muchas veces con el beneplácito de los gobiernos. Mucha gente también se preguntará
hasta qué punto las empresas directamente están vulnerando los derechos humanos. Bueno, no basta con decir, o sea, hay dos, evidentemente los derechos humanos hay el que comete el delito, el que actúa proactivamente y está cometiendo un delito de vulneración de derechos humanos, pero también el que se puede beneficiar o se está beneficiando del mismo. Y en el caso del análisis, digamos, un análisis histórico, vemos que, por ejemplo, muchas guerras han sido alimentadas por motivos económicos y que al final, o incluso han sido producidas, pero si no alimentadas al menos, por motivos económicos, y que la industria o la comercialización de esos productos están involucrados empresas europeas o de nuestro entorno o norteamericanas, en los cuales, pues, por ejemplo, las guerras en el centro de las repúblicas africanas, del Congo, etcétera, pues por el material coltrán para la telefonía, para fabricación de teléfonos móviles y otros instrumentos electrónicos, pero también los diamantes, que ahora está, digamos, ha sido más conocido por la película última que ha habido de Diamantes Sangrientos, pues eso hace ya años, pero en realidad, pues, la lucha por las materias primas, digamos, la lucha económica, en ese sentido, puede producir lucha física y auténticas matanzas o desplazamientos de población. Cuando se habla de la responsabilidad de las empresas en el ámbito jurídico por las posibles violaciones de derechos humanos, hay que tener en cuenta dos niveles de actuación, el nacional y el internacional. El problema que se plantea con las empresas es sobre todo con las empresas transnacionales, porque estas empresas pueden estar divididas y desarrollar distintas actividades en diferentes partes del mundo. Y el problema fundamental es cuando estas empresas participan realizan actividades en partes del mundo en las que existen legislaciones más laxas. El problema que se plantea es que lo que no pueden hacer en el Estado del que son nacionales esas empresas, o donde se han constituido esas empresas, o donde tienen su sede social, lo realizan en otras partes del mundo. O sea, tenemos ejemplos varios, por ejemplo, lo último que ha salido en la prensa en relación a la violación de derechos humanos por parte de las empresas que están haciendo el merchandising de los Juegos Olímpicos de China. Es decir, que están utilizando a niños para realizar esas camisetas o gorras que van a lucirse en los Juegos Olímpicos. El reconocimiento de derechos humanos básicos en el marco internacional se recoge en la Carta Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esta carta está compuesta por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y los pactos internacionales de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos tres textos son los esenciales o el núcleo duro de derechos humanos en el ámbito de Naciones Unidas. Además de estos textos, que recogen de forma global la garantía de los derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, existen otro tipo de tratados en el ámbito de Naciones Unidas que lo que hacen es garantizar algunos derechos que se consideran esenciales, como por ejemplo el derecho a la integridad física y psíquica. Hay una convención que, por ejemplo, prohíbe la tortura y los tratos y penas inhumanos, crueles y degradantes. O bien existen otros textos que lo que hacen es respetar a determinados grupos que se denominan vulnerables. Por ejemplo, protección de niños, de mujeres, de trabajadores migrantes, es decir, aquellos grupos que dentro de las sociedades corren mayores riesgos. Además de los textos internacionales, que hay que tener en cuenta que un tratado internacional solamente va a obligar a aquellos estados que lo han ratificado. Esto es muy importante porque a la hora de establecer la responsabilidad de los estados, lo primero que tendremos que ver es si esa norma le obliga. A nivel regional, el ámbito más perfeccionado de la protección de los derechos humanos lo encontramos en Europa. Las dos organizaciones que tienen competencia en materia de derechos humanos son la Unión Europea y el Consejo de Europa. En el ámbito de la protección de los derechos humanos, el trabajo más perfecto se realiza dentro del Consejo de Europa. De este Consejo de Europa son miembros 46 estados, es decir, los 27 de la Unión Europea, más otros estados que no son parte de la Unión Europea, como Turquía,
por ejemplo, o Rusia, que no son parte de la Unión Europea. Es importante la labor de esta organización porque en su seno se ha creado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que permite, es la única instancia internacional en este momento, que permite que un particular víctima de la violación de un derecho pueda acudir a ese tribunal. Es decir, que una persona de cualquiera de los países que esté trabajando, por ejemplo, en una empresa que esté situada en cualquiera de los países miembros del Consejo de Europa, podría acudir al tribunal si considera que el Estado ha violado una norma, que está recogida en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En derecho internacional hay que distinguir lo que son normas jurídicas que sí vinculan y que tienen consecuencias jurídicas, de lo que son principios directrices o algunos textos que se denominan normas, pero que no lo son. Es el caso de las normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos, aprobadas por la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU en 2003. Fue un proceso de un grupo de expertos durante muchos años, con consultas, ha sido participativo, etc. Y fue aprobada en la subcomisión en agosto de 2003. Pero a raíz de esa aprobación, al pasar a la comisión, ha habido muchas oposiciones, algunas explícitas, otras más implícitas, de agentes económicos y políticos fundamentalmente. Y ha habido soportes o, digamos, apoyos por otro tipo de agentes. Por ejemplo, Amnistía Internacional, Oxfam Internacional y otro grupo de ONGs y asociaciones de juristas internacionales han reconocido que podía ser una herramienta muy interesante, porque en sí mismo era una norma, no como norma jurídica, pero sí que englobaba, digamos, cuál debería ser la interpretación de otras normas y convenios internacionales aprobados, cómo debían interpretarse para la gente empresa, como para fomentar y no vulnerar derechos humanos. Esta norma, pendiente de su definitiva aprobación en la Comisión de Derechos Humanos, se basa en el principio de extender la responsabilidad sobre derechos humanos a las empresas multinacionales y otras empresas, como órganos de la sociedad, incluyendo a sus directivos y a las personas que trabajan para ellos. Estamos todavía en ese momento. La alta comisionada ya ha presentado el informe y la comisión todavía está en discusión, la Comisión de Derechos Humanos está en discusión sobre si acepta o no esas normas. Una vez que la comisión acepte o no esas normas que han sido elaboradas por la subcomisión, lo que tendría que ocurrir para que fueran vinculantes es que fueran ratificadas por los Estados. Es decir, que esas normas adoptaran la forma de un tratado internacional, que luego fuera ratificado por los Estados y, una vez que es ratificado por los Estados, ocurriera lo que pasa en derecho español, que se incorporara a los derechos internos. Recogidas dentro de las normas de la ONU y entre las iniciativas más importantes consensuadas en el marco de Naciones Unidas, se encuentra el Pacto Mundial de la ONU sobre Derechos Humanos, normas laborales y protección del medio ambiente. Este pacto establece un marco de colaboración entre los organismos de las Naciones Unidas, las empresas, las organizaciones laborales y la sociedad civil para promover principios sociales y ambientales de carácter universal. El punto de partida del Global Compact, o Pacto Global, se produce en la ciudad suiza de Davos en 1999, durante la celebración del Foro Mundial Económico y Social. Kofi Annan, entonces secretario general de Naciones Unidas, aprovechó este evento para hacer un llamamiento a líderes políticos y económicos. 400 empresas en España y varios miles en todo el mundo han suscrito este pacto. Naciones Unidas lanzó hace ya 4 años una iniciativa que, en mi opinión, ha sido muy importante porque ha producido lo que llamaríamos una etiqueta internacional con el marchamo de Naciones Unidas. Y esa etiqueta ha sido la suscripción de 10 compromisos llamados Global Compact, los 10 compromisos del Pacto Global. Y esas empresas, que son miles las que lo han suscrito, han establecido que en su comportamiento interno y externo cumplen esos 10 grandes principios, que son, digamos, 10 referencias genéricas, pero también muy serias de comportamiento responsable, ya sea
en relación con los derechos humanos, en relación con los derechos sindicales, en relación con los sistemas medioambientales, en relación con la no corrupción, en relación con las instituciones. Estos 10 grandes principios, en mi opinión, constituyen una iniciativa que, por cierto, en España ha tenido notable éxito, como, por así decirlo, una manera de unificar un compromiso básico de las empresas con la responsabilidad social. En España se han producido recientemente 3 iniciativas con el objeto de avanzar en materia de responsabilidad social corporativa. El informe de recomendaciones de la Subcomisión de Responsabilidad Social Corporativa del Parlamento Español, el documento del Foro de Expertos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Mesa de Diálogo Social en la que COE, UGT y Comisiones Obreras están planteando sus propuestas sobre esta materia. Yo soy partidario, y de hecho hay una doctrina bastante común ya, a que los sistemas públicos o las políticas públicas ayuden y favorezcan la expansión y el fomento de la responsabilidad social. Por ejemplo, estableciendo estímulos en las compras públicas a las empresas responsables, cláusulas sociales en las adjudicaciones públicas a las empresas con prácticas de responsabilidad social más estimables, políticas inclusive de estímulo fiscal a las empresas que estén realizando determinadas prácticas que nosotros consideremos que son, merecedoras de ese premio. El documento presentado por la Subcomisión Parlamentaria de Responsabilidad Social Corporativa incide en que lo que hoy en día se plantea es un nuevo paradigma de empresa en el que el respeto de los estándares mínimos internacionales de derechos humanos pasa a ser un elemento intrínseco al proceso de construcción de una empresa socialmente responsable. Esto es así porque se ha dejado atrás la concepción clásica según la cual únicamente los estados y los individuos pueden ser responsables de abusos a los derechos. En ese sentido, en España es importante el documento que ha sacado la Subcomisión de Responsabilidad Social Corporativa del Parlamento Español, que pues incorpora partes del texto que nos parecen muy interesantes, en el sentido de que los derechos humanos no están dentro del ámbito voluntario, sino es el ámbito de la exigibilidad a todos los individuos, incluso las personas jurídicas, y que por tanto hay que establecer políticas y metodologías y promocionar para ver de qué manera las estrategias y políticas de las empresas pueden afectar positivamente a los derechos humanos. Entre las iniciativas que se están produciendo en España, el último paso lo ha dado el Foro de Expertos, creado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el año 2005, que ha presentado un documento en julio de este año titulado Las políticas públicas de fomento y desarrollo de la responsabilidad social de las empresas en España. Un punto común en los 2 informes es la necesidad de poner en marcha campañas informativas que mejoren el conocimiento y sensibilización de los ciudadanos, fomentar el consumo responsable, fomentar la integración de los principios de responsabilidad social en las políticas de consumo, promover la información dirigida a los consumidores sobre el consumo cívico o responsable, o fomentar la utilización del etiquetado como herramienta distintiva de cumplimiento de criterios sociales y medioambientales. La gente al final compra, como suele decirse, bueno, bonito y barato, pero no bueno, bonito y responsable, ¿no? Pero este es un largo camino y ese camino requiere efectivamente que haya una difusión de la idea. Yo pienso que no habrá responsabilidad social si no hay una sociedad madura, una sociedad, por tanto, informada y además formada. Pero para eso hay que ser informado. Y me pregunto a veces si los medios de comunicación cumplen adecuadamente este papel de desnudar un poco a las empresas para trasladarnos su realidad. No lo que ellas nos cuentan con su publicidad, sino lo que de verdad son. Y como yo creo que la sociedad quiere saber y tiene derecho a saber, para luego discernir, para premiar y castigar, los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Y yo tengo que confesar que los medios de comunicación no nos cuentan de las empresas lo que los ciudadanos queremos saber, sino lo que las empresas quieren contar. Hay poderosos gabinetes de información en las compañías para contar lo que quieran.
y yo aspiro a una sociedad en la que los medios de comunicación jueguen un papel más exigente, un papel más crítico, una información más objetiva, más profunda. Los dos informes coinciden en el fomento de la investigación, del estudio de los principios de responsabilidad social y desarrollo sostenible en la educación o la promoción de estas en las enseñanzas universitarias. La Universidad Nacional de Educación a Distancia inicia este año un máster oficial de posgrado sobre sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Este máster proviene de una experiencia ya de varios años trabajando conjuntamente con la Universidad de Castellón. Y lo que hemos querido es recoger en cada una de las materias que se abordan en el mismo todos estos problemas que se le plantean a la empresa en el mundo actual, ¿no? El máster está pensado precisamente para las personas que creen que las cosas en las empresas hay que hacerlas de una determinada manera y no como se han hecho siempre, muchas veces sin pensar en las consecuencias, como decíamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, abordamos, por ejemplo, el aspecto de los derechos humanos, relacionándolos además con la dirección de personas de una forma ética y socialmente responsable. En ese módulo se trabaja también sobre los problemas que la discapacidad y la conciliación de la vida laboral y familiar tienen para las personas que trabajan en las empresas, y también se aborda el tema de los riesgos laborales. Fíjate que todo esto, muchas de las cosas de las que hablamos, están reguladas por ley. Eso no quiere decir que las empresas las cumplan. Hay que seguir insistiendo para que las empresas no solamente lleven a cabo su actividad económica, sino para que atiendan todas estas cuestiones. Como vemos, la apuesta sobre una empresa más responsable socialmente cobra cada vez un mayor impulso.